Hola designers, bienvenidos a las cápsulas informativas de SACOEL. Soy Luz Cuesta, Business Development Manager en SACOEL, y aquí tenemos a David García, nuestro Field Applications Engineer y PCB Advanced Designer. Hoy comenzamos una serie de vídeos dedicados a los productos de algunos de los fabricantes que distribuimos. Dedicamos este vídeo a uno de los módulos más novedosos de u-blox, el BMD 380. Os enseñaremos cómo se configura y cuáles son sus aplicaciones. El módulo BMD 380 trabaja con tecnología Bluetooth Low Energy 5.0 y está basado en el chip de Nordic NRF52840. Se presenta además en OpenCPU, lo que lo hace muy útil para vuestras aplicaciones. El BMD 380 nos lo pone fácil a los integradores. Es un módulo fácil de integrar tanto a nivel de hardware como a nivel de firmware. Gracias a sus herramientas de desarrollo y a sus características técnicas, lo hace ideal para una gran cantidad de aplicaciones diferentes que requieran de una comunicación wireless de calidad y de unas prestaciones de muy bajo consumo. Como ha comentado Luz en la primera parte, este módulo integra el chipset de Nordic capaz de comunicar BLE 5.0. Este chipset es un SoC que contiene un Cortex M4 y que contiene una serie de elementos periféricos que nos permitirán hacer una gran cantidad de aplicaciones gracias a su PWM, puertos de comunicaciones I2C, SPI, I2S, por si nuestra aplicación requiere de algún tipo de comando de voz, o incluso USB directo al módulo, lo cual reducirá también el número de componentes que integremos en nuestra BOM. Además de lo que integra el propio chipset de Nordic, este módulo integra su propia antena y su propio DC-DC. Esto facilita la integración y reduce el número de componentes que tendremos que integrar en nuestro diseño. Gracias al DC-DC que incorpora, el abanico los umbrales de funcionamiento de tensiones a los que podemos alimentarlo lo hace ideal para el funcionamiento con una gran cantidad diferente de tipos de batería, desde pilas convencionales hasta baterías tipo LiPo. Este módulo puede funcionar con dos niveles diferentes de alimentación. En el datasheet menciona alimentación de bajo nivel o alimentación de alto nivel. Esto simplemente es si estamos alimentando el módulo con umbrales de alimentación de 1,8 a 3,3 voltios o si estamos alimentándolo de 2,5 a 5,5. Como veis y como sabréis, estos dos umbrales pues nos van a permitir utilizar lo que comentábamos al principio, baterías estándar o baterías LiPo. Como parte de las herramientas de desarrollo, disponemos de este hardware. Este hardware es la placa de desarrollo que mencionábamos, que ha preparado u-blox para poder trabajar con el módulo. Esta placa ya dispone del módulo soldado y toda una serie de periféricos que nos van a facilitar el debug y la puesta en marcha de cualquiera de nuestras aplicaciones, así como la evaluación a nivel profundo de cualquier tipo de aplicación de low power que podamos estar desarrollando. Tenemos distintos pines a través de los cuales podemos llegar a medir fácilmente qué consumo puntual y constante está teniendo el módulo, de forma que podamos optimizar los perfiles de funcionamiento de nuestra aplicación y del módulo a los requerimientos de consumo de nuestra aplicación. Esta placa de evaluación además cuenta con distintos periféricos, entre los cuales un programador integrado, de forma que no necesitaremos añadirle un coste extra a nuestro kit de desarrollo para poder comenzar con él. Esta placa dispone de todos los pines del módulo replicados en tiras de pines de paso 254, con lo que podremos conectar cualquier electrónica de aplicación que necesitemos añadir a este módulo. Esta placa de evaluación dispone de distintos puertos para alimentarla. Podemos alimentarla directamente desde el USB, desde el puerto de la batería o a través de alguno de los pines mapeados en la placa. Además, dispone de 4 pulsadores que van conectados directamente al módulo, con lo que también podremos probar las entradas del módulo, y también dispone de una memoria flash con la que podremos ampliar la capacidad tanto de programa como de capacidad de almacenamiento de datos de nuestro sistema. A través de los distintos switches que contiene la placa podremos configurar las distintas alimentaciones y podremos redirigirlas donde nos interese. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo poner en marcha un proyecto desde cero para el BMD 380. Para ello vamos a ver qué recursos tenemos disponibles, cómo conseguirlos
Cómo configurar nuestro entorno de desarrollo. Finalmente veremos cómo poner en marcha nuestro primer proyecto con la ayuda de la placa de evaluación. Como muchos de vosotros ya sabréis, el BMD380 integra el chipset del fabricante Nordic Semiconductor. Por tanto, nos vamos a valer tanto de la información y recursos que aporta u-blox sobre su módulo, como de la información nativa del chipset que proporcionará Nordic Semiconductor. Por parte de u-blox vamos a encontrar todos los recursos necesarios directamente accediendo en su portal web. Entre los documentos vamos a encontrar el clásico datasheet, así como distintos documentos como notas de aplicación que nos van a ayudar en el diseño, así como un link a su repositorio donde encontraremos las librerías de Alton Designer. Estas librerías están realizadas con un alto grado de detalle, tanto en su símbolo como en su footprint, lo cual hará las delicias de los usuarios de este programa. Otro elemento muy interesante y que nos será de mucha ayuda cuando empezamos con este módulo es la guía de usuario de la placa de evaluación. En este documento vamos a encontrar la descripción de la placa de evaluación, así como su configuración y puesta en marcha. Es un muy buen documento si queremos tener alguna referencia práctica antes de hacer nuestro primer diseño hardware, ya que describe tanto la parte hardware como el software. Por parte de Nordic también disponemos de numerosos recursos. Buscando por el chipset que integra el módulo, encontraremos el portal a través del cual podemos recurrir a todos ellos y a través del cual podremos descargarnos gratuitamente y sin ningún tipo de registro cualquier información que necesitemos. Entre la documentación que existe, que es numerosa, encontraremos gran cantidad de ejemplos y elementos prácticos que nos ayudarán a poner en marcha un módulo como el BMD80 que integra dicho chipset. Para preparar el entorno de trabajo para programar el BMD es necesario que dispongamos de un compilador de C y el SDK de Nordic. Para ello vamos a seguir la guía de usuario de la placa de evaluación, la cual tiene enlaces directos a todos estos recursos que vamos a ir necesitando descargando e instalando en nuestro PC. El primer recurso que necesitamos es el compilador de C. Descargar este recurso es muy sencillo, basta con clicar en el link preparado en este documento, el cual nos redirigirá a la página de Seger desde donde podemos descargar el programa. Escogiendo la versión adecuada, este compilador será gratuito siempre que podamos aportar a la hora de registrarnos una dirección MAC, la cual lo obtendremos siempre y cuando hayamos adquirido una placa de evaluación o un módulo que contenga el chipset NRF52840. Una vez tenemos instalado el compilador de C y el SDK de Nordic, podemos enchufar nuestra placa de evaluación a un puerto USB de nuestro PC. Ahora ya podemos poner en marcha el primer ejemplo. Para ello no hemos de picar nada de código, ya que dentro del SDK que nos hemos descargado de Nordic ya disponemos de diversos ejemplos 100% funcionales. Para ponerlos en marcha basta con explorar dentro del directorio donde hayamos copiado estas carpetas y seleccionar el ejemplo que queramos probar. En este caso vamos a escoger un código de ejemplo sencillo, el cual va a convertir al módulo en un dispositivo que va a enviar de forma periódica datos a nuestro receptor. A modo de feedback vamos a utilizar la herramienta NRF Connect, que la habremos instalado en un dispositivo móvil. Dentro del directorio que hayamos elegido nos vamos a encontrar más directorios con distintos códigos. Esto es porque Nordic ha preparado ejemplos para distintas placas de evaluación y para distintas opciones de soft device. Nosotros hemos de conocer antes de entrar en cualquiera de ellos cuál es el que corresponde con nuestra placa de evaluación. Para ello, lo que tenemos que hacer es recurrir de nuevo al manual de la placa de evaluación, en el cual en este caso en la sección 3.3 encontramos esta tabla, la tabla 10, en la que podemos ver cómo se nos recomienda que utilicemos el soft device 140 y la placa compatible PCA 156. Pues con esta información volvemos al directorio y lo exploramos seleccionando de las distintas opciones las que nos ha indicado la tabla. Una vez aquí, en este directorio podemos encontrar el proyecto de Seger, el cual haciendo doble clic hará que se nos abra Seger, en el que podremos encontrar las distintas opciones. Ahora ya con el proyecto abierto en Seger, solo nos queda compilarlo y grabarlo al dispositivo. Para ello tenemos dos opciones: compilar y luego grabar, compilando aquí y grabando aquí, o directamente compilando y grabando.
Cualquiera de las dos opciones son válidas. En este caso ya hemos grabado el código y ahora lo que nos tenemos que encontrar es lo que podemos ver en imagen. Como mencionábamos, para obtener feedback de una aplicación Bluetooth Low Energy disponemos de distintas herramientas, las cuales podemos instalar en un PC o en un terminal móvil. Nosotros vamos a utilizar en este caso un terminal móvil con la aplicación NRF Toolbox y vamos a utilizar la específica para esta aplicación, la cual es Head Rate Monitor. Aquí nos aparece el advertisement de Nordic HRM, este es nuestro módulo, y vemos cómo comienza a recibir la aplicación datos de nuestro dispositivo. Bueno, amigos designers, muchas gracias por llegar hasta el final de nuestro vídeo. Esperamos de verdad que haya sido de utilidad y seáis capaces de configurar vuestro propio kit de evaluación. Podéis llamar a vuestro comercial habitual para adquirirlo. Tenéis este código de promoción que mostramos abajo de nuestro vídeo para que os hagan un descuento especial. Y además también os dejamos nuestros correos electrónicos para cualquier duda o consulta. Esperamos que os animéis y vuestras consultas para echaros una mano. Hasta la próxima. Adiós.